Hoy no es un día cualquiera, es un regalo de Dios, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, un nuevo momento para acercarte a su presencia. Tal vez despertaste con preocupaciones, tal vez con cargas en el corazón, pero hoy Dios te invita a algo diferente, a comenzar este día con gratitud. El Salmo 100 nos recuerda: servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Antes de pedir, antes de correr, antes de empezar el día, agradece, respira profundo y entra en la presencia de Dios con un corazón agradecido. Algo en tu interior se movió hoy. No fue el azar, no fue el aburrimiento, no fue solo el dedo que deslizó una pantalla de manera mecánica y sin intención. Fue algo más profundo que todo eso, algo que viene de un lugar dentro de ti que las palabras normales apenas rozan. Fue una voz interior que dijo: necesito más que esto. Un corazón que reconoció que había un lugar donde ir cuando las palabras propias ya no alcanzan, cuando el esfuerzo propio ya no sostiene, cuando la sonrisa que muestras al mundo ya no corresponde a lo que sientes por dentro. Hay personas que pasan días enteros, semanas enteras, meses enteros sin detenerse jamás, corriendo de una obligación a otra, llenando cada silencio con ruido, con pantallas, con conversaciones vacías, con cualquier cosa que impida el encuentro consigo mismos y con Dios. Porque detenerse duele, porque cuando el ruido cesa, lo que está adentro comienza a hablar, y a veces lo que está adentro lleva mucho tiempo esperando ser escuchado, pero tú te detuviste hoy. Tú elegiste este momento sobre todos los otros momentos posibles de este día. Tú dijiste, aunque quizás no lo hayas dicho con palabras, que había algo más urgente que la lista de pendientes, algo más importante que las notificaciones del teléfono, algo más necesario que cualquier otra cosa que podría estar haciendo ahora mismo. Y esa elección, aunque parezca pequeña desde afuera, es en realidad un acto de valentía espiritual profunda. Es el alma diciéndole al mundo y a sus exigencias: hay algo más importante que mis urgencias. Es el corazón tomando la iniciativa de buscar lo que verdaderamente necesita. Es el espíritu humano respondiendo a un llamado que viene de más lejos que cualquier algoritmo, de más adentro que cualquier impulso superficial. Y aquí estás. Eso habla de quién eres y de a quién perteneces. Que el nombre de Jesús sea bendito en este momento. Que su paz, esa paz que el apóstol Pablo describió como la que sobrepasa todo entendimiento humano, la paz que no necesita que las circunstancias estén resueltas para existir, la paz que habita en el mismo lugar donde existe la tormenta, descienda ahora mismo sobre tu mente que no para de pensar, sobre tus hombros que cargan más de lo que deberían, sobre ese espacio íntimo donde guardas lo que nadie más ve, las esperanzas que no te atreves a decir en voz alta porque ya te han decepcionado. Demasiadas veces, los miedos que visitan en la madrugada cuando el mundo duerme y tú no puedes, las preguntas que llevas años haciéndote sin encontrar una respuesta que realmente satisfaga. Los dolores que aprendiste a cargar en silencio porque nadie parecía tener el tiempo ni la capacidad de recibirlos. En ese lugar preciso, en ese rincón más íntimo de tu ser, que la presencia del Dios vivo entre hoy, como entra la luz cuando se abre una ventana que estuvo cerrada demasiado tiempo. Bienvenido. Bienvenida a este altar. Hoy vamos a orar juntos desde uno de los salmos más poderosos, más celebrativos y más profundamente humanos de toda la Escritura, el Salmo 100. Es un salmo de apenas 5 versículos, apenas unas pocas líneas en cualquier Biblia, pero esos 5 versículos contienen una de las verdades más transformadoras que un ser humano puede recibir en toda su vida. No necesita ser extenso para ser profundo.
A veces las palabras más cortas son las que más pesan, las que más duran, las que entran más hondo y cambian más cosas. Estas palabras llevan más de 3000 años siendo cantadas, oradas, declaradas y llorando por millones de corazones en todas las circunstancias imaginables. En tiempos de celebración y en tiempos de crisis, en momentos de abundancia y en noches de escasez, en la juventud y en la vejez, en la salud y en la enfermedad. Y siguen siendo verdad. Siguen siendo poderosas. Siguen siendo exactamente lo que el alma humana necesita escuchar. Escucha, por favor, con toda la atención de la que eres capaz ahora mismo. Deja que estas palabras entren, no solo a tu mente, sino a tu corazón. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, preséntense ante Él con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Ahí está. Somos suyos. 2 palabras. Solo 2 palabras. Pero esas 2 palabras tienen el poder de cambiar absolutamente todo si las dejas entrar de verdad, si las dejas pasar del nivel intelectual al nivel del corazón, si las dejas convertirse no solo en algo que sabes, sino en algo que vives. No eres un ser que deambula por el mundo tratando de encontrar su lugar en medio de millones que hacen lo mismo. No eres un accidente biológico navegando un universo indiferente que no sabe tu nombre. No eres el resultado acumulado de los errores de otros que te formaron sin pedirte permiso. No eres la suma de tus propios fracasos, de tus peores decisiones, de los momentos en que fallaste a quien amabas o te fallaste a ti mismo. No eres lo que te dijeron que eras cuando eras demasiado pequeño para cuestionarlo. No eres el límite que alguien puso sobre tu vida cuando no tenías las herramientas para resistirlo. Fuiste hecho por manos eternas, con propósito absolutamente deliberado, con un diseño específico que no tiene duplicado en ningún otro ser humano que haya existido o que vaya a existir jamás. Y llevas en tu existencia el sello de un Padre que nunca se olvida de lo que creó, que nunca descarta lo que diseñó, que nunca abandona lo que ama. Eso no es una frase motivacional para hacerte sentir bien un momento y olvidarla cuando el video termine. Eso es la realidad más fundamental sobre tu existencia. Es la respuesta a la pregunta más profunda que el ser humano puede hacerse. ¿Quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? Y la respuesta del Salmo 100 es: eres suyo, fuiste hecho por Él, y en Él encuentras todo lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser. El Salmo 100 es conocido en la tradición hebrea como el Mismor LeTodá, que significa literalmente el Salmo para la ofrenda de acción de gracias. Para entender la profundidad de eso, necesitamos saber algo del contexto histórico. En el Templo de Jerusalén existían diferentes tipos de sacrificios. Estaban los sacrificios expiatorios, los de holocausto, los de comunión. Pero había uno muy especial, el Todá, la ofrenda de acción de gracias. Y este sacrificio tenía una característica única que lo distinguía de todos los demás. Según la tradición rabínica, en la era mesiánica, todos los sacrificios cesarían excepto uno, el Todá. La ofrenda de gratitud sería la única que sobreviviría porque la gratitud es el lenguaje eterno del ser humano redimido ante su Dios. Y el Salmo 100 era el canto que acompañaba esa ofrenda. No era un canto de petición desesperada ante una crisis. No era un canto de lamento ante la adversidad. Era un canto de identidad plena y confiada. Yo sé quién soy porque sé de quién soy. Soy suyo. Y eso lo cambia todo.
Era la voz de un pueblo que había aprendido a través de desiertos y victorias, de exilios y regresos, de momentos donde la presencia de Dios era tan tangible que se podía casi tocar, y de momentos donde el cielo parecía de bronce y las oraciones rebotaban de vuelta, que la gratitud no es simplemente una respuesta emocional a las buenas circunstancias. La gratitud es una postura deliberada del alma que decide anclarse en la bondad eterna de Dios independientemente de lo que el día traiga, independientemente de lo que la semana haya costado, independientemente de si la oración fue respondida o si sigue esperando respuesta. Y esa es exactamente la revelación que vas a recibir hoy durante esta oración. No solo vas a escuchar palabras hermosas que suenan bien en el momento. Algo va a moverse en tu interior de una manera que va más allá de lo emocional. Algo que estaba cerrado va a abrirse, no con violencia, sino con la suavidad con que Dios trabaja cuando tiene permiso. Algo que estaba pesado va a aligerarse porque vas a ponerlo en las manos correctas. Algo que estaba confuso va a aclararse porque la palabra de Dios es lámpara para los pies y luz para el camino. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, no vuelve sin haber logrado el propósito para el que fue enviada. Cuando entra a un corazón dispuesto, siempre hace algo, siempre mueve algo, siempre cambia algo. Y hoy tu corazón está dispuesto. Eso ya lo demostró el hecho de que estás aquí. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Piensa ahora mismo en alguien que conoces que está atravesando una temporada especialmente difícil. Alguien que carga un peso que se ve en sus ojos aunque sonría. Alguien que tal vez hace tiempo no habla con Dios porque la vida los separó, o porque el dolor los convenció de que Dios no estaba escuchando, o porque simplemente el ritmo de la vida se los llevó sin que se dieran cuenta. Alguien que necesita escuchar hoy, con toda la fuerza de estas palabras, que no está olvidado, que no está abandonado, que sigue siendo suyo, aunque se haya alejado. Ponle el rostro a esa persona. Deja que ese nombre aparezca en tu corazón. Y antes de que termine este tiempo de oración, comparte este video con ella. No importa la hora. No importa si crees que es el momento correcto o si te preocupa cómo va a recibirlo. Obedece ese impulso. Porque ese acto tuyo de compartir puede ser exactamente la respuesta a una oración que esa persona lleva días o semanas o meses haciendo sin saber si alguien escucha. Ahora quiero que prestemos atención, juntos, a las palabras finales del Salmo, porque ahí hay un tesoro que la mayoría de las personas lee deprisa y no extrae en toda su profundidad. El versículo 5 dice: «Porque el Señor es bueno, y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre». Hay tres conceptos hebreos aquí que, cuando los entiendes en su idioma original, transforman completamente la manera en que lees estas palabras. La primera es Tob, que se traduce como bueno. Pero Tob en hebreo no describe solo una calidad moral, describe una plenitud, una completud, un bienestar integral. Cuando Dios miraba la creación al final de cada día y decía «es Tob», estaba describiendo algo que era completo en sí mismo, que tenía todo lo que necesitaba tener, que funcionaba exactamente como debía funcionar. Dios es Tob, no bueno en comparación con alguien más, no bueno en ciertos contextos, completo, pleno, integral en su bondad. Y esa bondad fluye hacia nosotros no porque la merezcamos, sino porque es la naturaleza misma de quien Él es. La segunda es Chesed, que se traduce como gran amor o misericordia. Pero Chesed es una de las palabras más ricas del hebreo bíblico, y ninguna traducción la captura completamente. Chesed
Describe el amor leal y fiel de un pacto, el amor que no se rompe cuando el otro falla, el amor que permanece incluso cuando sería completamente justificado retirarse, el amor que va más allá de lo que la ley exige porque nace de una devoción más profunda que cualquier obligación. El amor de Dios hacia ti es chesed, no se agota cuando fallas, no se enfría cuando te alejas, no lleva la cuenta de las veces que lo has decepcionado. Sigue siendo chesed, leal, fiel, inquebrantable, completamente desproporcionado con lo que mereces y completamente coherente con quien Dios es. La tercera es emuná, que se traduce como fidelidad. Y emuná describe una solidez estructural profunda, como los cimientos de un edificio que han sido probados durante siglos y que no ceden sin importar lo que caiga sobre ellos. Como una roca en el fondo del océano que el agua golpea durante milenios y que permanece exactamente igual. La fidelidad de Dios hacia ti es emuna, no tiembla cuando tú tiemblas, no se debilita cuando tu fe se debilita. No busca una salida cuando la situación se complica. Es el suelo más firme sobre el cual puedes pararte en cualquier momento de tu vida. Y cuando el versículo dice que estas tres cosas, la bondad, el amor y la fidelidad de Dios, son para siempre, usa la palabra olam, que en hebreo describe un horizonte que no tiene fin visible, una extensión que va más allá de donde cualquier mirada puede llegar. El top de Dios es olam, el chesed de Dios es olam, la emuná de Dios es olam, sin límite, sin fin, sin condición, sin orillas. Eso es lo que te sostiene hoy, eso es lo que te ha sostenido en todo lo que ya has vivido. Eso es lo que te sostendrá en todo lo que está por venir. Al final de este tiempo de oración voy a compartir contigo un principio práctico que viene directamente del texto hebreo original de este salmo. Un principio que la mayoría de las personas que leen este texto nunca han escuchado y que tiene el poder de transformar literalmente el ritmo de cada uno de tus días si lo aplicas de manera consistente. No es teoría abstracta. Es algo concreto, practicable, que puede comenzar mañana por la mañana. Quédate hasta el final, porque vale la pena. Ahora mismo donde estás, encuentra un instante de quietud real. No la quietud superficial del que apaga el ruido externo, pero sigue con el ruido interno a todo volumen. Una quietud más profunda. Deja que los ruidos del día, las preocupaciones pendientes, las conversaciones sin terminar, los planes que necesitan ejecutarse, se pongan en pausa deliberada por estos minutos. Si hay tensión física en tu cuerpo, en los hombros que suben casi hasta las orejas, en la mandíbula que aprieta sin que te des cuenta, en el pecho que se siente apretado, deja que se suelte. No tienes que esforzarte para soltarlo. Solo permite que ocurra. Pon una mano sobre tu corazón si puedes. Siente ese latido constante, fiel, que no para aunque tú lo olvides, que sigue su ritmo aunque estés distraído en mil cosas. Ese latido es su regalo. Cada pulsación es misericordia nueva. Cada respiración es prueba de que el Dios que hizo los cielos y la tierra aún decide sostenerte en este momento. Abre tu corazón. Suelta el control por estos minutos. No el control que necesitas para funcionar en el mundo, sino el control con el que apretamos lo que más nos asusta perder, lo que más nos duele no poder resolver, lo que cargamos porque sentimos que si lo soltamos todo se derrumba. Entrégale a Él lo que llevas cargando, el peso con nombre y dirección, el que sabes exactamente de dónde viene, y también el peso sin nombre, ese que simplemente está ahí y no sabes bien por qué. Vamos a orar. Dios eterno, Padre de toda luz y de toda misericordia, Señor soberano del tiempo y del espacio, del pasado que ya no podemos cambiar aunque a veces quisiéramos tanto poder hacerlo, y del futuro que aún no podemos ver, aunque a veces lo necesitamos tanto.
Señor de los cielos, que declaran tu gloria, y de la tierra que lleva impresa la huella de tu mano creadora en cada rincón. Hoy venimos ante ti sin máscaras y sin pretensiones, sin la versión presentable que mostramos a los demás, sin el maquillaje espiritual que a veces usamos incluso frente a ti, como si pudieras ser engañado. Venimos como somos, con las grietas y todo, con las dudas y todo, con el cansancio y todo, con las historias que preferíamos que no hubieran pasado y con las heridas que todavía no terminan de sanar. Venimos como ovejas que conocen la voz de su pastor, aunque a veces se hayan alejado tanto que esa voz se escuchaba apenas como un eco distante. Como hijos que saben que en la casa del Padre siempre hay lugar, aunque hayan tardado más de lo que debían en regresar. Como almas sedientas que han probado muchas otras fuentes a lo largo del camino y que finalmente volvieron al único manantial que nunca se seca, que nunca se contamina, que nunca cobra por lo que da, que nunca pone condiciones en la puerta. Tú eres el Señor, Yahweh. El nombre que en la tradición judía era considerado tan sagrado que los escribas del Antiguo Testamento, cuando llegaban a ese nombre en su trabajo de copiar las Escrituras, se detenían, se lavaban las manos, tomaban una pluma nueva, escribían las 4 consonantes sagradas, Yod, He, Vav, He, y después tiraban esa pluma porque había tocado lo que no debía tocar, nada ordinario. Ese nivel de reverencia no era exageración cultural. Era el reconocimiento instintivo de que hay una santidad en este nombre que el lenguaje humano apenas puede rozar, que hay una realidad en este Dios que excede completamente las categorías con las que los seres humanos pensamos y hablamos sobre todo lo demás. Yahweh, el ser que existe por sí mismo, que no depende de ninguna otra cosa para existir, que es la causa de su propia existencia, mientras todo lo demás tiene su existencia causada por él. El que fue antes del principio, cuando no había nada excepto él, y que seguirá siendo después del final, cuando todo lo temporal haya llegado a su conclusión. El Alfa, antes del cual no hay nada, y el Omega, después del cual tampoco hay nada. Todo lo que existe, existe porque tú lo decidiste. Todo lo que respira, respira porque tú lo sostienes en este momento. Si tú retiraras tu sostén por un instante, toda la creación volvería a la nada de la que salió. Eso es quien tú eres, Señor. Y ante esa realidad, todo lo que creíamos importante se redimensiona. Todo lo que parecía insuperable aparece en su tamaño real. Todo lo que nos tenía acorralados muestra sus verdaderas dimensiones cuando lo comparamos con la magnitud del Dios ante quien oramos. Y ese Dios infinito, ese Dios cuya grandeza los cielos y el cielo de los cielos no pueden contener, ese Dios ante quien los serafines cubren sus rostros y sus pies, y vuelan con las alas que les quedan libres mientras claman «Santo, Santo, Santo», en un cántico que nunca se interrumpe. Ese Dios se inclina hacia nosotros, se inclina hacia ti, te conoce por nombre, conoce la historia completa de tu vida, no solo los capítulos que elegirías mostrar, sino todos los capítulos, los difíciles, los vergonzosos, los que todavía duelen, los que ya no recuerdas bien, pero que dejaron su marca. Los conoce todos, y aún así, precisamente con ese conocimiento completo y sin filtros, dice, son míos, los amo, son mi pueblo y las ovejas de mi prado. Ese gesto de inclinación del eterno hacia lo temporal, del infinito hacia lo finito, del santo hacia lo manchado, no tiene paralelo en ninguna otra religión, en ninguna otra cosmovisión, en ninguna otra tradición espiritual de toda la historia humana. El Dios que hizo los cielos se ocupa de los detalles de tu vida. Eso, Señor, rompe toda comprensión humana. Eso no cabe en ninguna categoría filosófica conocida.
Eso solo puede recibirse de rodillas, con los ojos abiertos de asombro o cerrados de gratitud, y con el corazón que dice: no merezco esto, pero lo recibo. Hoy te adoramos, Señor, por quien tú eres. No por lo que has dado, aunque si comenzáramos a enumerar tus dones, no terminaríamos jamás. Cada amanecer, cada respiración, cada momento de amor humano que fue reflejo del tuyo, cada vez que la belleza de la creación te hizo pensar en el Creador. Cada libro que abrió tu mente, cada persona que te amó bien, cada prueba que te fortaleció, aunque no lo supiste hasta después, cada milagro que viste y cada milagro que no viste, porque ocurrió antes de que la amenaza llegara a ti. No por lo que esperamos recibir, aunque nuestras necesidades son reales y urgentes, y tú las conoces en detalle. Hoy te adoramos porque tú eres digno de adoración en tu propio ser, antes de cualquier petición y después de cualquier respuesta. La alabanza que sale de este corazón hoy no tiene agenda, no tiene cláusula de rescisión, no dice te alabo mientras las cosas vayan bien, dice te alabo porque tú eres, y eso es absolutamente suficiente para mí hoy. Tú eres top. Eres bueno con esa bondad plena, completa, integral, que no depende de nada externo. Tu bondad no fluctúa con las noticias, no sube y baja según las circunstancias de quien ora, no se esconde cuando la vida duele. Tu bondad es parte de tu ser, de la misma manera en que la luz es parte del sol. No es algo que el sol hace, es algo que el sol es. Y así, tu bondad no es algo que tú practicas según las circunstancias. Es algo que tú eres en la raíz más profunda de tu naturaleza divina. Cuando creaste el mundo y viste que era bueno, estabas imprimiendo tu carácter en cada átomo de la creación. Cada cosa genuinamente buena que existe en este mundo. Cada momento de belleza auténtica, cada acto de amor desinteresado, cada instante de paz que no tiene explicación racional, cada alegría que es más grande que sus causas, es un eco de tu bondad original, filtrándose a través de la creación caída y diciendo, el Creador es aún más bueno que todo esto. Y esa bondad, Señor, ha estado sobre cada persona que ora ahora mismo, sobre cada vida representada en este tiempo de oración. Aún en los días en que no fue reconocida, cuando estábamos tan perdidos en nuestros problemas que no teníamos ojos para ver tu mano. Aún en las noches más largas y más oscuras, cuando el dolor era tan grande que la bondad de Dios parecía un concepto lejano que no tenía nada que ver con lo que se estaba viviendo. Aún en los momentos de pérdida que no se entienden, de injusticia que no se puede justificar, de sufrimiento que parece desproporcionado. Tu bondad estaba ahí, no como explicación del dolor, sino como presencia en medio de él, operando en lo que no se veía, preparando en la oscuridad lo que brillaría cuando llegara la luz, guardando lo que nosotros no sabíamos que necesitaba ser guardado, cerrando puertas que parecían oportunidades, pero que en tu conocimiento eterno eran trampas, abriendo caminos que desde nuestra perspectiva limitada no parecían caminos en absoluto. Hoy te damos gracias por tu Tob, Señor, por la bondad que nos guardó cuando no lo merecíamos, por la bondad que intervino antes de que supiéramos pedir, por la bondad que tiene nombre y rostro y historia. Jesús, que es la bondad de Dios caminando entre nosotros, tocando lo que estaba roto, levantando lo que había caído, perdonando lo que parecía imperdonable, muriendo la muerte que nosotros merecíamos para que viviéramos la vida que Él merecía. Tú eres el Creador. Él nos hizo. 3 palabras en el texto hebreo que tienen la potencia de desmantelar años de mentiras acumuladas sobre la identidad.
Estas tres palabras dicen que no somos producto del azar, que no somos el resultado de fuerzas ciegas e impersonales chocando en el vacío de un universo sin propósito ni dirección. Somos hechos, somos diseñados, somos pensados, y no de manera genérica, como si Dios hubiera producido seres humanos en serie con el mismo molde. Cada persona fue concebida en la mente de Dios como un individuo único e irrepetible, con una combinación específica de características, capacidades, sensibilidades y propósitos que no existe en ningún otro ser que haya habitado o que vaya a habitar este planeta. Tu temperamento no es un error, tu manera particular de procesar el mundo no es una limitación. La intensidad con que sientes las cosas no es un defecto de fábrica. Las preguntas que no te dejan en paz y que a veces te hacen sentir que algo está mal contigo, son en realidad la marca del diseñador sobre tu vida. Fuiste creado para lo profundo, para buscar, para encontrar, para no conformarte con respuestas superficiales. La forma en que amas, con toda su imperfección y su historia complicada, lleva impresa la imagen del Dios que es amor en su esencia. Nada de eso fue accidente. Todo fue intención soberana de un Dios que nunca diseña por descuido. Y si Dios te diseñó con semejante cuidado y semejante precisión, no te abandonó a medio camino cuando las cosas se complicaron. El artesano no tira su obra cuando aparecen las dificultades en el proceso. El que crea, sostiene. El que diseña, cuida lo que diseñó. El que te pensó en la eternidad pasada, te acompaña en cada momento del presente y te espera en la eternidad futura. La buena obra que comenzaste en cada vida que ora ahora mismo, con todas sus grietas visibles y sus incompletudes reales y sus historias complicadas, la llevarás a perfección, no a la perfección que el mundo define, que es una perfección de apariencia y rendimiento y comparación, a la perfección que tú defines, cada persona siendo completamente, auténticamente, plenamente, lo que tú la diseñaste para ser desde antes del principio del tiempo. Señor, ahora traemos ante ti todo lo que pesa, con honestidad completa, con la valentía que da saber que tu presencia es el lugar más seguro del universo para ser completamente honesto. Porque adorarte en verdad no significa fingir que todo está bien cuando todo no está bien. La adoración genuina no construye una versión espiritual y presentable de la realidad y la ofrece como si fuera toda la historia. La adoración genuina lleva exactamente lo que está pasando, con todos sus detalles incómodos y sus aristas dolorosas, ante el único que tiene tanto el poder como la voluntad de transformarlo. La alabanza real no le da la espalda a la realidad. La lleva a la presencia de Dios con confianza y dice, esto también está en tus manos, esto también entra dentro del alcance de tu chesed. Hay corazones en este momento que han estado esperando por años una respuesta que no ha llegado, no meses, años. Personas que oraron la misma oración 100 veces, 200, que dejaron de contar porque contar dolía demasiado y el cielo pareció silencioso como una pared de piedra. Personas que vieron sus planes derrumbarse exactamente en el momento en que creían que la temporada de espera había terminado, que la promesa finalmente iba a manifestarse, que el sufrimiento había valido la pena, porque ahora vendría la recompensa. Y en ese momento, todo se cayó. Personas que invirtieron todo en una relación, en un sueño, en una vocación, y recibieron pérdida en lugar de ganancia, traición en lugar de reciprocidad, decepción profunda en lugar de la celebración que merecían. Personas que se hacen en silencio, a veces con vergüenza, la pregunta que ningún cristiano debería hacerse. ¿Realmente importa orar? ¿Realmente hay alguien escuchando? ¿Hay alguna diferencia entre confiar en Dios y simplemente enfrentar la vida solo?
A todos ellos, Señor, habla hoy, no con explicaciones teológicas que resuelvan el misterio del sufrimiento en términos que lo hagan tolerable intelectualmente, sino con lo único que realmente cambia algo en un corazón que lleva demasiado tiempo esperando, la certeza viva de tu presencia, la certeza que no viene de argumentos, sino de encuentro, la certeza que el Salmo 100 entrega con toda la solidez del lenguaje hebreo. La emuná de Dios permanece para siempre, no hasta que la paciencia humana llegue a su límite, no hasta que la fe se debilite tanto que ya no pueda sostenerse, no hasta que la situación sea demasiado complicada para que Dios quiera seguir ocupándose de ella, para siempre, sin excepción, sin condición. Olam. Por cada situación financiera que se ha convertido en una presencia constante y oscura en la vida de quien ora, que aparece en los pensamientos cuando despierta, que interrumpe el sueño en las noches, que genera una ansiedad de fondo que colorea todo lo demás de gris, por las deudas que crecen mientras los ingresos no alcanzan, por las facturas que llegan antes de que llegue el dinero para pagarlas, por los negocios que no están rindiendo lo que deberían, por los empleos que se perdieron y que todavía no han sido reemplazados, por los proyectos que se invirtieron con fe y que hasta ahora no han devuelto lo invertido. Señor, hablamos tu palabra sobre cada una de esas situaciones con la autoridad que viene de ser tus hijos. Tú eres Jehová Jireh, el Dios que ve la necesidad antes de que exista y que ya preparó la provisión antes de que nosotros la pidiéramos. Tú eres el Dios que multiplica los panes y los peces cuando se ponen en tus manos. Tú eres el que dice que el que da al pobre le presta a Dios, y Dios nunca queda en deuda con nadie, que lleguen recursos de lugares inesperados, que se abran puertas de oportunidad que nadie podría haber abierto por sus propios medios. Que haya ideas creativas, estrategias divinas, conexiones providenciales, que las deudas encuentren caminos de resolución que la lógica financiera no puede explicar. Que la ansiedad que acompaña la escasez, esa compresión en el pecho cuando se piensan los números, sea reemplazada progresivamente por la paz del que sabe que su Padre conoce la necesidad y está actuando incluso cuando no se ve la acción. Por cada cuerpo que lleva enfermedad, por cada diagnóstico que llegó y dividió la vida en un antes y un después, por la persona que recibió noticias médicas que cambiaron todo lo que había planeado, por el que lleva años lidiando con una condición crónica que lo ha limitado, que ha cambiado la relación que tiene con su propio cuerpo, que ha exigido una adaptación que nadie elige voluntariamente, por el familiar que cuida a alguien enfermo y que también necesita ser cuidado aunque nadie parezca verlo, por los que esperan resultados de exámenes con ese miedo silencioso que solo quien lo ha vivido puede entender. Señor, declaramos que tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, no como título histórico que pertenece solo a las páginas del Evangelio, como realidad operando en el presente, en este momento, en este cuerpo, en esta situación. El mismo poder que fluyó de Jesús en Galilea, que hizo ver a los ciegos y caminar a los paralíticos, que limpió la piel de los leprosos y levantó a los que estaban postrados. Ese poder no envejeció, no se desgastó, no perdió su eficacia con el tiempo. Hoy, que tu virtud sanadora toque todo cuerpo que sufre, que des sabiduría a los médicos que los atienden, que guíes cada decisión de tratamiento y donde la ciencia médica llegue al borde de lo que puede hacer, que tu poder sobrenatural comience exactamente en ese borde y haga lo que ningún médico, con toda su formación y su dedicación, puede hacer. Por cada matrimonio que está en crisis, por cada pareja que lleva meses o años viviendo en la misma casa, pero en mundos paralelos que no se tocan, donde las conversaciones importantes se evitan porque todos saben que terminan en conflicto.
donde el silencio entre los dos ya no es cómodo sino frío, donde los hijos crecen sintiendo la tensión, aunque nadie les haya explicado qué está pasando. Por cada pareja que amó de verdad al principio, que construyó sueños juntos, que prometió para siempre y que ahora se pregunta cómo llegaron a este lugar y si es posible regresar. Señor, entra en esos hogares, no como juez que viene a señalar los errores de cada uno, sino como el Dios de la restauración que especializa en devolver lo que parecía perdido para siempre. Ablanda lo que años de heridas no procesadas endurecieron. Devuelve la memoria de lo que había antes de que el dolor tomara el espacio que pertenecía al amor. Que haya conversaciones que no pudieron tenerse antes, esta vez con la gracia suficiente para escuchar antes de defender, para entender antes de responder. Que haya perdones que liberen tanto a quien los da como a quien los recibe. Que el amor que un día fue real y genuino encuentre el camino de regreso, no a la versión ingenua del principio, sino a una versión más madura, más profunda, más verdadera. Por cada hijo que está en un camino equivocado, que tomó decisiones que lastimaron a todos, que se alejó de maneras que duelen demasiado para describir en detalle. Por cada padre que carga ese dolor con una dignidad callada, porque no hay un lugar socialmente aceptado donde poner ese tipo de sufrimiento. Por cada madre que ha orado por ese hijo hasta quedar sin palabras, que ha llegado ante Dios con solo el nombre del hijo y las lágrimas, que ha pasado noches preguntándose dónde está su hijo, si está bien, si está vivo, si algún día va a regresar. Señor, ese hijo no está fuera del alcance de tu chesed. No hay distancia que tu amor no pueda cruzar. No hay profundidad de error o de adicción o de alejamiento que tu gracia no pueda alcanzar. El mismo Dios que buscó la oveja perdida hasta encontrarla, que esperó al hijo pródigo con los ojos puestos en el horizonte, está buscando activamente a ese hijo que se alejó. Envía a las personas correctas a su camino, provoca en su interior esa hambre que solo se calma en el Padre, cierra las puertas que llevan al dolor. Que el regreso ocurra, que sea completo y que cuando llegue encuentre una familia con los brazos abiertos y un Dios que corre a recibirlo sin hacer ninguna pregunta antes del abrazo. Por cada persona que hoy enfrenta una batalla espiritual que no sabe bien cómo nombrar, esa pesadez que se instala sin razón aparente, ese patrón que se repite en la vida una y otra vez a pesar de los intentos genuinos y sostenidos de cambiarlo. Heridas heredadas de generaciones anteriores que nadie eligió, pero que operan como programas instalados sin permiso. Miedos irracionales que paralizan más que el peligro real. Una voz interna que acusa constantemente, que recuerda los fracasos con una precisión que ningún amigo usaría, que convence de que el cambio es imposible y que la identidad está fijada por lo peor del pasado. En el nombre de Jesús, el nombre ante el cual todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra debe someterse sin excepción, hablamos libertad completa sobre cada persona que ora ahora mismo. Que toda cadena invisible que ata la mente, que encadena la voluntad, que encarrila las emociones hacia el sufrimiento repetido, sea rota en este momento. Que la verdad de somos suyos entre a los espacios más oscuros del interior de cada oyente, como luz que no necesita pelear contra la oscuridad, porque la oscuridad simplemente se disuelve ante ella. Que la identidad que el Padre da, que no depende de rendimiento, ni de historial, ni de aprobación de nadie, tome el lugar de todas las identidades falsas que fueron impuestas o adoptadas por dolor. Señor, que nadie que esté orando en este momento salga de aquí igual a como llegó. No porque el video haya sido poderoso en sí mismo, sino porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que hoy haga exactamente lo que puede hacer y que ninguna otra cosa en el mundo puede hacer en un corazón dispuesto. Si en algún momento de esta oración sentiste que una palabra específica fue exactamente para tu situación, que una frase aterrizó en un lugar concreto de tu historia con una precisión que no puede ser explicada solo como coincidencia, deja tu testimonio en los comentarios. Escríbelo aunque sea con pocas palabras. Escríbelo aunque no sepas bien cómo describirlo. Tu fe declarada públicamente no solo te confirma a ti en lo que recibiste, edifica a alguien más que está mirando desde la distancia y que todavía no se atreve a creer que Dios puede entrar en su historia también. Padre, ahora venimos a pedirte que nos equipes, que nos revistas, que nos capacites para vivir desde la identidad que este salmo declara, no solo en los momentos de oración, sino en los lunes a las 6 de la mañana, en las conversaciones difíciles, en las semanas que se ponen complicadas antes de que empiecen a mejorar, en los momentos donde todo lo que aprendemos en estos tiempos se tiene que demostrar en condiciones reales. Porque el Salmo dice algo que va mucho más allá de invitarnos a un momento emocional. Sirvan al Señor con alegría. Y esa conexión entre servicio y alegría, entre abad y gozo, no es accidental en el texto hebreo. Es una declaración teológica completa sobre cómo debe ser vivida la fe. La alegría no es la recompensa que viene después del servicio cuando las cosas salen bien. La alegría es la atmósfera dentro de la cual el servicio ocurre, porque el que sirve sabe con certeza para quién sirve, y que ese para quien sirve es bueno, poderoso, fiel y presente. La alegría que el Salmo describe no es la euforia que depende de las circunstancias externas. Es la alegría que nace del reconocimiento de quién es Dios y de la certeza de quiénes somos en Él. Señor, por cada persona que va a enfrentar esta semana situaciones que la pondrán a prueba de maneras que ahora no podemos anticipar. Circunstancias inesperadas, noticias que no esperaba recibir. Personas difíciles en momentos donde las fuerzas propias ya están en el límite. Decisiones que hay que tomar con información incompleta y tiempo limitado. Que llegue equipada, no con su propia fuerza que ya sabe que es insuficiente para todo lo que la vida exige, sino con la fortaleza sobrenatural que viene de haber pasado tiempo real en la presencia de Dios. Que llegue revestida de la armadura completa, la paz que guarda la mente, la fe que apaga los dardos, la palabra que desmantela las mentiras, la justicia de Cristo que hace que ninguna acusación encuentre lugar donde adherirse. Por cada persona que tiene que tomar una decisión importante en los próximos días o semanas, una decisión que tiene consecuencias reales y duraderas. Una encrucijada donde todos los caminos tienen riesgos y donde el peso de elegir bien se siente como una presión constante. Señor, tú prometiste que si alguno carece de sabiduría, la pida, y tú la darás generosamente y sin reprochar. Hoy la pedimos con toda seriedad y con toda confianza. Sabiduría específica, no principios generales, sino dirección concreta para la situación concreta. Que el Espíritu Santo hable con claridad. Que la paz, que sobrepasa el entendimiento, funcione como árbitro interior, señalando con su presencia el camino correcto y con su ausencia los caminos que no son de Dios. Que las señales sean claras para los que tienen oídos entrenados para escuchar. Por cada persona que lidia con su identidad, que ha acumulado a lo largo de los años una colección de versiones de sí misma construidas por las palabras de otros, algunas maliciosas y directas, otras simplemente descuidadas, otras bien intencionadas pero equivocadas.
que carga palabras que le dijeron cuando era demasiado joven para tener las herramientas de rechazarlas y que se instalaron en el subconsciente como verdades fundacionales que ahora operan sin ser cuestionadas. Que se compara con otros en redes sociales y en la vida real, y siempre sale de esa comparación sintiéndose menos, incompleta, atrasada. Señor, habla hoy sobre la identidad de cada persona que ora con la claridad y la autoridad de aquel que la creó. Que tu voz desplace hoy las voces equivocadas que han ocupado demasiado espacio por demasiado tiempo. No quien fue esa persona en sus peores momentos, no quien otros decidieron que era cuando los convenía, sino quien tú diseñaste que fuera antes de que el tiempo comenzara, con toda la riqueza de propósito y toda la profundidad de potencial que pusiste en esa vida. Que la identidad de hijo o hija de Dios, que no depende de rendimiento, de apariencia, de comparación ni de aprobación de nadie, se convierta en la roca sobre la que se construye todo lo demás. Por cada persona que sirve en silencio, sin que nadie lo note, la que llega temprano y se va tarde, la que prepara lo que otros disfrutan sin que nadie se pregunte quién lo preparó, la que cuida a los que todos quieren sin que nadie cuide a la cuidadora, la que da de su tiempo, de sus recursos, de su energía, de sus sueños, para que otros puedan vivir los suyos, la que sostiene en oración procesos que otros están protagonizando. Señor, que sepa con certeza que el cielo lleva un registro perfecto, que ningún acto de amor genuino, ningún sacrificio real, ninguna fidelidad silenciosa pasa desapercibida ante tus ojos. Que en el momento correcto el reconocimiento llegue de donde más importa. Por cada joven que está construyendo su vida en este momento, tomando decisiones que van a dar forma a décadas futuras, navegando las expectativas contradictorias de una generación que siente presión por todas partes al mismo tiempo. Señor, que ese joven descubra que el propósito no se encuentra en el mercado de las opciones, sino en la intimidad con el Dios que lo diseñó antes de que naciera. Que haya encuentros con tu presencia que sean tan reales y tan transformadores que dividan la historia de ese joven en un antes y un después. Que el fuego que enciendes en un corazón joven que te conoce de verdad sea el tipo de fuego que no se apaga con el tiempo, sino que se hace más intenso. Por cada persona mayor que siente que el mundo ya no tiene lugar para lo que ella es y para lo que ha aprendido en décadas de vida vivida en dependencia de Dios. Señor, que sepa que la cosecha de una vida de fidelidad no caduca, que la sabiduría que se acumula a través de años de caminar con Dios es uno de los tesoros más escasos y más valiosos que existe en cualquier comunidad humana. Que esa persona sea celebrada por los que la rodean, que su historia sea contada, que su fe sea transmitida. Señor, que tu Espíritu Santo no sea para nosotros solo una doctrina que creemos, sino una presencia que habitamos. Que vivir en el Espíritu no sea una aspiración teológica, sino la realidad cotidiana de nuestras vidas. Que seamos personas tan llenas de ti que cuando entremos a un espacio algo cambie. Que llevemos la atmósfera del cielo a los espacios terrenales que habitamos. Que la paz que cultivamos en la oración sea perceptible en la manera en que manejamos la presión. Que la alegría que el Salmo describe como el modo correcto de servir a Dios sea visible en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Que seamos también personas de compasión genuina y activa, Señor. No la compasión sentimental que se conmueve pero no actúa, sino la compasión de Jesús, que vio la multitud, se compadeció de ellas y hizo algo. Que tengamos los ojos abiertos para ver a los que están al margen, a los que nadie más está viendo, a los que han aprendido a volverse invisibles, porque la invisibilidad duele menos que el rechazo.
que tengamos la disposición y la valentía de acercarnos cuando sería más cómodo quedarnos a distancia. Que el amor que hemos recibido gratuitamente fluya con igual gratuidad hacia quienes nos rodean. Y ahora, en este tramo final de nuestra oración, nos quedamos en quietud deliberada ante ti, Señor. No para agregar más palabras a las que ya se dijeron, no para hacer una última petición que se nos olvidó mencionar antes, solo para recibir. Solo para dejar que tu presencia, que ha estado presente en todo este tiempo, haga ahora lo que ninguna palabra puede hacer por sí sola. Que entre a los lugares donde el miedo ha vivido como inquilino permanente y lo desaloje con la suavidad, pero también con la firmeza de quien tiene autoridad para hacerlo. Que ablande lo que el dolor endureció, no con violencia, sino con la ternura, con que el agua eventualmente moldea la piedra más dura. Que ilumine lo que la confusión ha oscurecido, no de golpe sino como amanece, progresivamente, hasta que todo se puede ver con claridad. Señor, declaramos desde este lugar de quietud que confiamos en tu camino, no porque sea siempre un camino fácil o corto o libre de obstáculos, no porque tengamos garantías humanas de que todo va a salir como esperamos, no porque hayamos resuelto todas nuestras dudas o respondido todas nuestras preguntas, sino porque conocemos al que conoce el camino. Porque el Yahweh eterno que sostiene el universo también sostiene nuestra historia. Porque su Tob es real, su Chesed es real, su Emuná es real, y el Olam de su amor no tiene orillas. Declaramos que avanzamos. No cuando tengamos certeza de todos los detalles, no cuando el miedo desaparezca completamente, no cuando las circunstancias sean perfectas. Avanzamos ahora, desde aquí, desde este punto exacto donde estamos, con todo lo que todavía no está resuelto, porque el Dios que va delante es más grande que todo lo que encontraremos en el camino, y eso es suficiente. En cada generación que ha conocido a este Dios, en cada historia de fe que se ha contado desde que el mundo es mundo, eso ha sido suficiente. Y lo será también para nosotros. Dios de gloria infinita, Dios de pactos que no se rompen, Dios de misericordias que se renuevan cada mañana sin que nadie tenga que ganárselas de nuevo. Dios de fidelidad que dura para siempre más allá de todos los horizontes que podemos imaginar. Recibe esta oración como lo que es, una ofrenda de corazones que te buscaron, que te encontraron y que salen de este encuentro un poco más seguros de quiénes son, porque están un poco más seguros de quién eres tú. Como el Mizmor Letodá, que llegaba al templo de Jerusalén como fragancia agradable hace 3000 años, que este tiempo llegue hoy a tus oídos como algo precioso. No porque hayamos orado perfectamente, sino porque Jesús oró perfectamente en nuestro nombre y su intercesión nunca cesa. No porque seamos dignos, sino porque Él nos hizo dignos al cargar toda nuestra indignidad en la cruz. No porque nuestra fe sea grande o nuestra devoción impresionante, sino porque tu Chesed no necesita que seamos impresionantes para ser real. En el nombre poderoso de Jesús, el nombre que resonó sobre las aguas del Jordán cuando el Padre dijo, «Este es mi Hijo amado». El nombre que cayó la tormenta en el mar de Galilea con 2 palabras. El nombre que llamó a Lázaro fuera de 4 días de muerte. El nombre que en el huerto de Getsemaní hizo que una cohorte de soldados retrocediera y cayera al suelo con solo pronunciarse. El nombre que partió el velo del templo de arriba a abajo, de una vez y para siempre, abriendo el acceso a la presencia de Dios para todo el que quisiera entrar. El nombre que venció la muerte, el sepulcro, el infierno y todo lo que los representaba. El nombre que está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, en la posición de máxima autoridad sobre toda creación visible e invisible,
intercediendo activamente, sin pausa, sin cansancio, por cada persona que en este momento ha orado. Amén y amén. Quédate un momento más. Por favor, no cierres esto todavía. Hay un espacio entre el final de la oración y el regreso a la vida cotidiana que vale la pena habitar un poco. No corras a lo siguiente. Dale a lo que ocurrió aquí adentro el tiempo de asentarse. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Obsérvalo sin analizarlo demasiado. ¿Hay una calma que no fabricaste tú, que no llegaste a buscar, sino que simplemente está ahí como algo que fue puesto? ¿Hay algo que se soltó durante la oración, aunque no puedas nombrarlo con precisión, algo que pesaba diferente al comienzo y que ahora no pesa igual? ¿Hay lágrimas que tienen una calidad diferente a las del sufrimiento, más parecidas al alivio, a la gratitud, a algo que por fin tuvo permiso de salir? Hay una certeza pequeña pero real de que no estás solo, de que alguien sabe exactamente lo que estás viviendo y no ha retirado su mano. Todo eso es real, más real que lo que puedes ver o tocar. El Dios vivo respondiendo a un corazón que se abrió. La emuná eterna, tocando el tiempo presente con precisión quirúrgica. El Padre que conoce a sus ovejas por nombre, haciéndose presente de maneras que no siempre son dramáticas, pero que siempre son genuinas. Escribe en los comentarios una declaración de fe. Una sola cosa que hoy decides creer, aunque todavía no la veas completamente manifestada. Una promesa de Dios que decides tomar como tuya en este momento, aunque la espera todavía continúe. Una verdad sobre quién eres en Dios que hoy decides recibir, aunque tu historia y tus emociones a veces cuenten una versión diferente. No tiene que ser elaborada ni poética. Puede ser una frase simple, pero ponla en palabras escritas, porque hay algo que ocurre cuando la fe pasa del interior silencioso al exterior declarado. Se ancla más profundo, se vuelve más real y se convierte en piedra de tropiezo para el desánimo que quisiera volver. Y cuando la escribas, alguien que está mirando los comentarios desde su propio dolor y su propia espera, la va a leer. Y esa declaración tuya va a ser exactamente lo que necesitaba para atreverse a creer también. Tu fe no es solo tuya, tiene ondas, tiene alcance, tiene consecuencias en vidas que nunca sabrás que tocó. Si este canal ha sido para ti un espacio de encuentro genuino con Dios, un altar al que puedes regresar en las temporadas difíciles y en los días ordinarios cuando simplemente necesitas recordar quién eres, suscríbete hoy y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún tiempo de oración. Cada semana traemos nuevas horas de encuentro con el Dios que es Tov, Chesed y Emuná para siempre. Y ahora, el principio práctico que prometí desde el comienzo y que quiero que lleves contigo cuando salgas de aquí. El Salmo 100 comienza con una palabra en hebreo que las traducciones al español suelen convertir en aclamen o canten con alegría. La palabra original es rúa y su campo semántico es mucho más rico y más sorprendente de lo que cualquier traducción captura. Rúa describe el grito de guerra de los ejércitos de Israel cuando avanzaban hacia la batalla. Era el sonido que hacía el pueblo cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto al frente y el ejército avanzaba confiando en que el Dios del arca peleaba la batalla. Era el grito de Josué y su pueblo cuando marcharon alrededor de Jericó durante 7 días y al 7º día ruaron con toda su voz y las murallas cayeron sin que nadie tuviera que derribarlas con sus propias manos. Era el sonido del pueblo cuando el rey Josafat puso a los cantores al frente del ejército antes que los guerreros. Y esos cantores fueron los primeros en avanzar hacia un enemigo militarmente superior, cantando,
y Dios mismo tendió emboscadas contra el enemigo antes de que el ejército de Israel llegara. La alabanza en el Salmo 100 no es la alabanza pasiva y contemplativa del que está esperando sentado a que las cosas mejoren para poder finalmente alabar. Es la alabanza activa, militante, decidida del que adora antes de que las circunstancias cambien, precisamente porque sabe que la alabanza es parte del mecanismo de cambio. La alabanza no es la recompensa del que ya ganó la batalla, es la estrategia del que decide que va a ganarla. Es el rúa que antecede la victoria. Prueba esto mañana por la mañana. Antes de revisar el teléfono, antes de verificar las notificaciones, antes de que la lista de lo que falta y lo que preocupa tome el control de tu mente y del ritmo de tu corazón, antes de que el primer pensamiento de ansiedad del día se instale y decida el tono de todo lo que viene después, dedica 3 minutos, solo 3, a declarar en voz alta, con tu propia voz, en el espacio físico donde estás, quién es Dios, y que Él va delante de ti en este día. No tiene que ser poético, no tiene que durar más de 3 minutos. Puede ser tan simple como: Señor, tú eres bueno, tu amor hacia mí es eterno, tu fidelidad no falla, soy tuyo, este día es tuyo, voy a avanzar. Eso es todo, ese rúa matutino. Y observa en las semanas que vienen cómo esos 3 minutos de alabanza decidida antes de que nada más ocurra, cambian el tono de todo lo que sigue. Cambian la manera en que te relacionas con los problemas. Cambian la velocidad a la que el estrés se instala. Cambian la capacidad de mantener la perspectiva cuando las cosas se complican. Cambian la presencia que llevas a los espacios que habitas durante el día. La alabanza no espera las buenas condiciones para florecer. La alabanza crea las condiciones para que las cosas buenas sucedan. Ese es el secreto del Salmo 100. Eso es lo que el mismo Letodá enseñó a generaciones de fieles durante 3 milenios. Y es lo que está disponible para ti comenzando mañana por la mañana. Llévalo contigo. Vívelo mañana y pasado, y todos los días que vengan después. Que el tobe eterno de Dios sea el suelo firme e inquebrantable bajo tus pies en cada paso que des en esta vida. Que su chesed sin orillas sea la atmósfera que respiras incluso cuando el ambiente a tu alrededor está cargado de presión o de dolor. Que su emuná olam, su fidelidad para siempre, sea la certeza más profunda que tienes sobre tu futuro, más profunda que cualquier miedo, más duradera que cualquier circunstancia. Eres suyo. Él te hizo. Eso no cambia cuando cometes errores, no cambia cuando te alejas, no cambia cuando no lo sientes, no cambia nunca. Olam, para siempre. Ve en paz.